Estamos hoy con Gustavo Tobar. Él es cineasta venezolano en el exilio que ha presentado en Zaragoza, en el Parlamento Autonómico, su último documental, La Peste. Para situarnos, La Peste se dice que es la postdata de un documental anterior, La Peste del siglo XXI, que en su país fue prohibida por el Ministerio Público, mientras que en Nueva York en 2018 fue premiada como el mejor documental. Me imagino que ahora, para llegar al Parlamento Autonómico, lo importante que es ese refrendo de las instituciones, y hago una metáfora porque estamos en un edificio del siglo XI y sin embargo ha progresado en la democracia. Sin embargo, otros que dicen ser progresistas se radican en la tiranía. Primero, pues muy agradecido, Paula, por la oportunidad. Estamos muy admirados de este espléndido espacio que ha tenido tanta historia, que teje tantas culturas como la árabe, la española, la cristiana, que ha sido en su momento prisión y hoy es el gran encuentro del Parlamento aragonés. Muy agradecidos y también muy exigidos porque pese a que venimos a mostrar las heridas que hemos sufrido en Venezuela y en América con el socialismo chavista del siglo XXI, venimos también con la necesidad de que se nos escuche de cara a las elecciones que vamos a tener el próximo 28 de julio y que está encabezando el liderazgo de María Corina Machado con el candidato Edmundo González. Entonces, por un lado, mostrar las heridas venezolanas que nos causó el chavismo para sensibilizar, para generar conciencia sobre los peligros para la ley, para la cultura, para la hermandad que representa el socialismo en el mundo, y por otro lado, para pedirles su apoyo y que se hagan eco de nuestra necesidad de alcanzar el cambio y la libertad en nuestro país. Me imagino que al entrar en los parlamentos, bueno, pues en este caso autonómicos en España, le entra cierta nostalgia porque Venezuela un día fue libre. En su documental habla Felipe González, quien es muy contundente con lo sucedido en Venezuela, pero sin embargo nosotros tenemos un exdirigente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha blanqueado sin ninguna duda la dictadura y que ahora está próximo, en la primera línea nuevamente, con nuestro presidente Pedro Sánchez. No sé qué valoración hace de todo ello, del daño que se hace a un país. No, sin duda, el expresidente Zapatero ha sido una figura muy dañina, en casos siniestros, respecto a no solo el blanqueo, sino el impulso o en muchos casos terriblemente el encarecimiento de la dictadura venezolana, que no solo ha sido la más corrupta de la historia de las Américas, ha sido además la más dañina, la más cruel, la más tortuosa. 8 millones de venezolanos han tenido que salir en condiciones absolutamente adversas. ¿Por qué? Porque en Venezuela no solo no se respetan los derechos civiles y que los políticos son perseguidos, los panaderos son perseguidos, los cineastas somos perseguidos, los sacerdotes son perseguidos, todos somos perseguidos si no estamos de acuerdo con el gobierno, pero también las libertades económicas, las libertades políticas. Estamos sufriendo la peor dictadura desde que somos pueblos independientes del Imperio Español. Y el presidente Zapatero lo único que ha hecho es no solo lavarle el rostro, sino encarecerlos, protegerlos, y en muchos casos ha sido cómplice de crímenes terribles que hoy son perseguidos internacionalmente en la Haya o en la ONU o en la OEA como crímenes de lesa humanidad. Entonces el presidente Zapatero sin duda obviamente debe tener intereses oscuros detrás de todo lo que hace. Algunos de ellos son conocidos, pero
pero lo siniestro, lo perverso, la agenda de control inconstitucional, lamentándolo mucho, está poniendo en peligro a esta maravillosa nación que es España y a los pueblos autonómicos y sobre todo al concilio de esta cultura que tanto dolor ha sufrido en su historia. Y estas personas con tanta irresponsabilidad han puesto en peligro la hermandad española. Entonces, sí, en nuestro documental, no solo el presidente González manifiesta y sobre todo su preocupación por la dictadura que él llama totalitaria en Venezuela, sino también el presidente Aznar, que hace unos juicios muy claros de cómo él trató de convencer a Chávez de que no escogiese el totalitarismo como vía de progreso o de desarrollo en Venezuela, y no lo escuchó. Entonces, España nos advirtió, no lo escuchamos y ahora nosotros estamos viniendo con mucha humildad, con nuestros documentales, con nuestras películas, a advertir a España de que no se deje tentar por el cinismo del socialismo que tanto daño ha hecho, no solo en América y en España ahora, sino en el mundo. Un gran peligro. Sí, precisamente hay que recalcar que Maduro se presenta con el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque esa palabra hay que recordarla en España porque parece que sea de un partido extraterrestre. Pero al mismo tiempo, aquí, por ejemplo, OK Diario es un medio señalado por el gobierno, incluso por algunas universidades. Y recientemente ustedes en su país, se aprobó una ley, que es esa ley contra el fascismo. Y aquí es una palabra con la que te señalan, con la que te identifican. Y a mí me da temor pensar que eso es una estrategia que se va a llevar también en España. Ser fascista en Venezuela, ¿qué significa? Bueno, en Venezuela cualquier persona que no le hinque la rodilla al socialismo chavista es fascista, es de ultraderecha. Es grave, no solo en España y en Venezuela, sino en el mundo, que las palabras pierdan sentido. Pareciese que los españoles que son europeos no conociesen el verdadero significado de la palabra fascista, de lo que representó en Italia, en Alemania. Ahora, no olvidemos, que Mussolini en un momento dado inicial fue socialista y Hitler representaba al nacionalsocialismo alemán. Que después hayan derivado en fascista es otra cosa. Pero originalmente, desde el punto de vista conceptual, ideológico, se arrogaban ideas del socialismo marxista, de Hegel. Entonces, no olvidemos eso. Maduro, que se autoproclama socialista, es un cínico, es un criminal, es un asesino, perseguido mundialmente, no solo por sus crímenes y sus torturas, también por su vinculación con el narcotráfico. Lavarle el rostro a un narcotraficante del mundo es lavarle el rostro al cinismo que tanto daño le ha hecho a la izquierda y a la derecha. Y ya creo que en el caso venezolano, y comienza a ser, lamentándolo mucho, en España también, un problema no solo de perderle el sentido, quitarle el sentido a las palabras, sino también lavarle el rostro a la maldad, a la crueldad humana. Nosotros tenemos que estar en contra de eso, seamos de izquierda, seamos de derecha, seamos liberales, conservadores, porque la crueldad humana, venga de donde venga, es simplemente el daño al prójimo. Y el daño al prójimo genera heridas, genera rabia y genera tensiones que, lamentándolo mucho, puede derivar en confrontaciones civiles de naciones que hasta un punto han sido hermanas con mucha dificultad. Entonces no pongamos en peligro la hermandad de las naciones imponiendo ideologías, imponiendo programas que a fin de cuentas en el mundo han mostrado su daño, su peligro y sobre todo cómo devastan sociedades. Y el socialismo en todos los casos, sin excepción, ha sido uno de ellos. Tremendo la contundencia. Sin embargo, este domingo y en redes sociales, Gustavo, ha sido y está siendo
realmente positivo, esperanzador. Venezuela está a punto de cambiar porque la gente está cansada de ilusionarse, que ese es un gran riesgo, de ilusionarse. Y por otro lado, hay un cuarto de votantes venezolanos que están fuera en ese éxodo. Sí, y que se les ha prohibido e impedido participar electoralmente en las elecciones. Las elecciones en Venezuela no son libres, no son justas, no son transparentes. Sin embargo, consideramos que la fuerza popular, que la fuerza nacional, el valor y el coraje del pueblo de Venezuela se está imponiendo y se va a imponer. Hoy, sin duda alguna, las elecciones, si fuesen limpias, la oposición sacaría un 80% y la dictadura sacaría un 10%, sin duda alguna. Sin embargo, tenemos que librar todas las batallas. Esto también es un esfuerzo para que el mundo entienda que lo queremos hacer de manera pacífica, que nos han llevado, han secuestrado no solo las instituciones, han encarcelado la voluntad y la libertad de una nación que quiere ser libre y que quiere cambio. La líder político María Corina Machado se ha convertido en una epopeya. En el caso de Zaragoza podría ser como Agustina, ¿cómo le decían? Agustina de Aragón, o la otra que conocí, Casta Álvarez, ¿no? Grandes lideresas de su tiempo que enfrentaron los peligros de la invasión. En el caso de Agustina, de la invasión francesa. María Corina está evitando no solo, o está luchando y enfrentando, por eso necesita el apoyo de todos nosotros, está enfrentando la invasión iraní, la invasión rusa, la invasión cubana, la invasión nicaragüense, que se ha adueñado del país y ha secuestrado al país. Y sobre todo se ha convertido en una heroína de la lucha contra el cinismo socialista, contra el engaño que se disfraza de Caperucita y termina mordiéndole el cuello al ciudadano común y corriente que lo que quiere es paz, libertad y justicia. Ese es el desafío que enfrentamos y sí estamos de cara a ello. Espero que no solo la comunidad de Zaragoza, sino la comunidad de España nos apoye, nos auxilie y sea nuestra voz en este gran desafío histórico que estamos enfrentando. Precisamente por ello contrasta a veces con lo que incluso propios venezolanos en la gran campaña propagandística te dicen de que bueno, que ahora Venezuela no está mal, que ahora ya no hay tantas colas para comprar gasolina. Además, tú visitas determinados portales en Instagram y te venden casas preciosas diciendo que es el momento. Quiero saber su opinión, ¿cuánto de verdad hay en esto? Es una gran mentira. El país no representa solo una zona de Caracas. Los barrios populares están padeciendo crisis de salud terribles porque no hay agua, no hay luz en todo el país, porque es como que decir que Venezuela está representada por el barrio Salamanca de Madrid, en donde, digamos, la burguesía o la aristocracia, que en el caso venezolano es exclusivamente chavista, porque los que andan en Ferrari son los socialistas de la dictadura de Maduro, los que tienen los grandes potentados, las grandes casas, son exclusivamente el círculo más cerrado de malandros, de corruptos, de criminales vinculados con Maduro y el chavismo, y ahí básicamente decir que porque el barrio de Salamanca tiene agua y tiene luz, Venezuela lo tiene. No, Venezuela no es solo el barrio de Salamanca, que en el caso en Venezuela es Caracas, digamos. Venezuela es los llanos, Venezuela son los Andes, Venezuela son las montañas. Toda Venezuela está padeciendo crisis de luz, esto es importante que lo sepan, 15 horas sin luz, días sin agua, tienen que almacenar en diferentes lugares en toda Venezuela. Venezuela está padeciendo los peores momentos, los más dramáticos y crueles momentos de su historia, incluso mucho peor
que en la guerra de la independencia. Entonces, quienes se hacen eco de eso son cínicos, sin duda, y por otro lado obedecen una propaganda de la dictadura que ha tratado de mostrar una gran mentira, la siguen mostrando. Por otro lado también dice que las sanciones, no, es la corrupción. Esto hace falta ver los relojes, su vestimenta, sus carteras, sus zapatos, sus carros, sus viajes, y eso porque no lo saben, pero sus yates. O sea, estos comunistas andan en los yates más caros, así como si fueran jeques árabes, se comportan como jeques árabes. Ya es conocido además públicamente que se acusan entre ellos de multimillonarios desfalcos a la nación, 25.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares. No es que acusan a la oposición de esos asaltos, se acusan entre ellos, están presos entre ellos. Es lo más despiadado, cruel y cínico que haya vivido América desde su historia. Por eso 8 millones de venezolanos, un 30% de la población, ha tenido que huir del país en las condiciones más adversas que uno se puede imaginar. Entonces, oye, ya basta. Eso es lo que defiende Zapatero. Ya basta. Por favor, seamos humanos. Veamos el drama venezolano. Escuchemos a los venezolanos. En todo caso, vean los documentales. Son documentos visibles, vivibles, que no engañan. Están ahí para ser advertidos y conocidos, ¿no? Su documental dice que es sin ánimo de lucro, lleva una carrera del activismo durante años. En él se ven muchísimas imágenes de redes sociales. ¿Cómo valora esa vida entregada a decir la verdad? En esa frase ya mitológica, además de bíblica, la verdad nos hará libres. Sí, mira, luchar por la libertad crea muchas heridas. Todo aquel que algún momento ha levantado la bandera de la libertad o de la justicia carga en su espíritu magulladuras, golpes, heridas abiertas. No es fácil. Una vez que emprendes esa lucha, el compromiso no solo son con tus heridas espirituales, son con aquellos que han caído, con aquellas lápidas, con aquellas personalidades tan queridas que en la memoria de estos días solo puedes visitar en un cementerio porque fueron asesinados con un disparo en la cabeza, que fueron asesinados con una tortura, y la única manera de comunicarte con ellos es una lápida enterrada en un cementerio con 2 fechas y un nombre. Eso debe ser honrado. Eso debe ser enaltecido, y todos los que hayamos emprendido una lucha por la libertad sentimos un compromiso muy profundo con algunos pueden considerar abstracciones, pero no lo son, como la memoria de gente que ha luchado, los amigos que han creído, el pueblo que te ha seguido, y sobre todo es frente al espejo. Es frente al espejo de tus propios principios, de tu propia moral, del valor que tienes como padre, como hijo, como ciudadano del mundo. No ha sido fácil, sin duda. El mismo hecho de crear la serie La Peste Chavista para mí fue muy duro, porque tuve que repasar el dolor, la herida, entenderla, expresarla, y fueron tiempos muy complejos de creación, pero también el compromiso creo que es lo que nos hace sobrellevar las dificultades creativas y el compromiso con la verdad. Nosotros somos gandianos, creemos en la lucha no violenta y creemos que alcanzar la verdad, que la verdad es espiritual, no solo nos hará libres a generaciones futuras, a nuestros hijos. Y básicamente es eso lo que nosotros aspiramos. En mi caso es crear conciencia, memoria contra el cinismo, pero sobre todo sembrar las bases del árbol de la libertad, que básicamente es el árbol de la verdad frente a la humanidad. Porque hay que advertir que en España el mayor número de peticiones de auxilio se produce por personas venezolanas, y algunos dicen, y no hay guerra. Y claro, eso de no hay guerra, hay persecución, hay maltrato, hay asesinato. Entonces,
el declarar la guerra es una guerra silenciosa y muchísimo más deshonesta. Gustavo, a mí me encanta esa contraposición que haces, por un lado, la inmoralidad de las élites y por otro lado, que el pueblo no se deje llevar por la ira, que era lo que en cierta manera nos estabas contando. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo aquellos que mantenemos la moralidad no despertemos la ira, o la ira más bien sea la llama de la no violencia sino de la acción? Bueno, gracias a Dios el liderazgo social, cívico y político de Venezuela de los últimos años ha sido profundamente ciudadano. Nuestras herramientas son la cultura, el arte, la política, la diplomacia. Sin embargo, ha sido complicadísimo. O sea, nos han pisoteado, nos han encarcelado, nos han perseguido. La inmoralidad de las élites no es solo del chavismo. El chavismo la exponenció. La inmoralidad de las élites es anterior al chavismo y es lo que hace que el chavismo aparezca. Sin embargo, el pueblo venezolano es muy fraternal, es muy resiliente, tiene al menos 150 años sin conocer la ira que se proyecta políticamente en la guerra. Y su paciencia, lamentándolo mucho, lo llevó no a luchar, que probablemente algunos esos nos acusan, sino a salir del país, para evitar un enfrentamiento entre hermanos, pese a que el chavismo, Maduro, Chávez y toda esa manada de criminales han hecho todo lo posible por aplastarlo. Yo creo que a veces, lamentándolo mucho, los pueblos tendemos a ser algunos gentiles. Es una gran discusión antropológica e histórica. ¿Por qué unos luchan y pelean y generan una guerra y por qué otros prefieren salir de sus naciones? Yo creo que también a Venezuela le sorprendió la maldad y la crueldad chavista. Le sorprendió que personajes como Zapatero, Rodríguez Zapatero, enaltezca, no solo el lave del rostro, enaltezca esa figura criminal, asesina. Y fuimos sorprendidos por un modelo que no es cubano en el caso venezolano, es soviético. Somos herederos de la maldad de Lenin, la maldad de Trotsky y la crueldad de Stalin. Un Estado secuestrador. Lo que estamos viviendo en Venezuela sin duda es un modelo soviético, desfachatado, cruel, que no tiene ningún tipo de humanidad. Lo único que les interesa es mantener el poder, robar como jamás se ha robado en la historia de las Américas y perseguir, aplastar a todo aquel que se lo opone. Entonces sí es muy difícil, estamos en esa tensión, pero tenemos una oportunidad de oro ahorita, Pablo. Una gran oportunidad de liberarnos por las buenas de esto. Y para que eso ocurra, obviamente el pueblo venezolano se va a manifestar a través del voto, que nos van a secuestrar y demás. Sin embargo, la fuerza popular está ahí. Lo que necesitamos es que esa fuerza sea acompañada por la fuerza popular del mundo, que nos reconozca el esfuerzo. Españoles, aquellos que quieran ver el documental de Gustavo Tobar, ¿dónde puede ser? Mira, está en las redes, está en Instagram, lo estamos volviendo a colocar porque ha tenido mucha demanda, pero está en la página de YouTube, en el canal de YouTube Chavismo la Peste, la pueden ver completa. En mi Instagram, que es Gustavo Tobar Arroyo, pero se escribe Tobar Arroyo, también lo pueden ver, lo estamos retransmitiendo y hay algunas evocaciones poéticas que grabamos en diferentes espacios que eran muy alegóricos en nuestra cultura. Por diferentes motivos. Entonces, bueno, no solo van a ver un testimonio documental histórico, van a ver algunos poemas que enlazan la situación venezolana con la cultura universal y la historia de la civilización. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Los españoles nos ha lanzado un llamamiento y es que también nosotros podemos hacer algo, porque en sí también lo vamos a hacer para nosotros mismos, porque los venezolanos no vienen de una tierra cualquiera,
vienen del más allá, del futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Espero que se hagan eco de este gran grito histórico que estamos dando en Venezuela y ojalá ese grito se convierta en una transformación y un cambio democrático, justo y que nos lleve a la libertad tan anhelada. Muchísimas gracias.